Muy buenos días, esta es su materia de temas selectos de Química 1 y proseguimos con su clase número 24. Vamos a ver cálculos estequiométricos. En lo que se refiere a estequiometría, es la rama de la química encargada del estudio de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y los productos de una ecuación balanceada. También ya hemos visto lo que es el mol. Vamos a hacer un recordatorio. Un mol contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12, es decir, un mol contiene siempre un número de Avogadro de entidades químicas. Recordemos que el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. En su caso, un mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales en el Sistema Internacional de las Unidades. En lo que se refiere a la masa molecular, se define como la masa expresada en gramos de un mol de sustancia, de acuerdo al tipo de sustancia que se utilice. Estas pueden ser mol de átomos o mol de moléculas. Si nosotros nos acordamos un poco de nuestras clases anteriores, veíamos que en la tabla periódica los valores de los elementos nos van a dar en unidades de gramos sobre mol. En este caso tenemos un ejemplo. El caso más cotidiano es el del agua, que es H2O, con 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En este caso buscamos lo que es la masa molar, que nos arroja el dato en la tabla periódica. Tenemos que, como el hidrógeno son 2 y su valor que nos aparece en la tabla periódica es de 1.008 gramos sobre mol, más 1 de oxígeno, que el valor que tiene en la tabla periódica es de 16 gramos sobre mol. Sumado todo esto nos da una masa molar de 18.02 gramos sobre mol. Es decir, la masa molar del agua es de 18.02 gramos sobre mol. Ahora vamos a aplicarlo esto en algunos ejercicios, aunque ya lo hemos realizado. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Determina la masa molar del sulfuro de hidrógeno, compuesto presente en el ciclo biogeoquímico del azufre. Se obtiene la masa molar de los elementos con la suma de masas molares. En este caso, la masa de un átomo de azufre es de 32.066, más la del hidrógeno, que la masa de un átomo de hidrógeno es de 1.008 gramos, pero como podemos ver, en el sulfuro de hidrógeno tenemos 2 hidrógenos, tendría que multiplicarse por 2, que es igual a 2.016 gramos. Todo esto se suma, 32 más 2 nos va a dar un valor de sulfuro de hidrógeno que es igual a 34.082 gramos de masa molar. Vamos con el siguiente ejemplo, que corresponde al 2.10 de la página 105 de su libro de temas selectos de química. Determina la masa molar del óxido de calcio o cal viva. CaO es un compuesto con gran variedad de usos en nuestro alrededor, por ejemplo en la industria metalúrgica o en la alimentaria. Se obtiene la masa molar de los elementos con la suma de las masas molares, en este caso la masa de un átomo de calcio, que es igual a 40.078 gramos sobre mol, la masa de un átomo de oxígeno, que es de 15.999, en este caso sube a 16 gramos sobre mol. La masa del óxido de calcio es igual a 56.077 gramos. Vamos ahora con otro ejemplo que ya tiene 3 elementos. En este caso es la glucosa. Determina la masa molar de la glucosa, C6H12O6, el carbohidrato más importante para nuestro organismo. Iniciamos escribiendo el peso atómico de cada elemento y lo multiplicamos por el número de veces que aparece en la fórmula. En este caso tenemos 6 átomos de carbono
que equivalen a 12, lo multiplicamos por 6 y esto es igual a 72.06006 gramos sobre mol. Después tenemos 12 átomos de hidrógeno, que en nuestra tabla periódica lo encontramos como 1.008 gramos, lo multiplicamos por los 12 átomos, es igual a 12.096 gramos sobre mol. Y por último tenemos los 6 átomos de oxígeno, que el valor de nuestra tabla periódica es 15.999 o 16 por 6, es igual a 95.994 gramos sobre mol. Sumamos todos estos datos y la masa molar de la glucosa nos dará 180.56 gramos sobre mol. Ahora vamos con el volumen molar. Es el volumen molar ocupado por un mol de moléculas de cualquier sustancia en estado gaseoso y en condiciones normales tanto de temperatura y presión. Tiene un valor de 22.4 litros, es decir, un mol de moléculas que contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En este caso lo vamos a tener que tenemos un volumen de 22.4 litros. Las fórmulas que aquí vamos a utilizar para obtener tanto los moles, las moléculas y el volumen. En el caso de los moles, es la masa molar sobre un mol, es igual a un mol sobre masa molar. Las moléculas vamos a obtener un mol sobre 6.022 por 10 a la 23, es igual a 6.022 por 10 a la 23 sobre un mol. Y en el caso del volumen, 22.4 litros sobre un mol es igual a un mol sobre 22.4 litros. En este caso no se les olviden estas formulitas porque ahorita vamos a requerirlas para hacer los siguientes análisis químicos. Y tenemos el primer ejemplo, ya para que entendamos un poco más las formulitas que acabamos de ver anteriormente. Se tiene el ejemplo 2.12 que se encuentra en su libro de temas selectos de química, en la página 107. El monóxido de nitrógeno es un precursor de la formación del smog. Se recolecta en una muestra con 0.25 gramos de este gas. Se los pongo en rojo para que no se les olvide cuál es el dato que nos está arrojando el problema. Determina el número de moles, moléculas y volumen de este gas en condiciones normales de temperatura y presión. En este caso nos está pidiendo los tres, tanto de moles, moléculas y volumen de este gas. Entonces vamos primero a calcular los moles. Como ya se los había yo mencionado, ponemos las formulitas que anteriormente vimos. Masa molar sobre un mol es igual a un mol sobre masa molar. En este caso, como regla, se usa el factor que tenga la unidad en la parte superior. La nubecita lo está apuntando. En este caso vamos a apuntar donde nos está diciendo que está respectivo a la masa molar. En este caso, acordémonos que la masa molar está en gramos y nos vamos hacia el que está en la parte superior, que sería este. Automáticamente vemos como los valores que nos arroja en la tabla periódica es gramos sobre un mol de abajo. Se eliminan lo que son los mol y nos quedan los gramos. Por eso nos queda de esta forma. En este caso ponemos los 0.25 gramos, los multiplicamos por un mol sobre la masa molar de lo que es el nitrógeno, que son 30.0061 gramos sobre mol, y esto nos va a dar un valor de 8.33 por 10 a la 3 moles de monóxido de nitrógeno, y ese es nuestro valor. Después vamos a obtener lo que son las moléculas con este mismo valor que ya obtuvimos anteriormente. Volvemos a poner nuestra formulita para obtener lo que son las moléculas. Un mol sobre 6.022 por 10 a la 23 moléculas es igual a 6.22 por 10 a la 23 moléculas y un mol. Volvemos con nuestra regla. Si
se usa el factor que se tenga la unidad en la parte superior. En este caso, como el valor que nos dio en rojo está en moles, mol, se va a utilizar el primero. En este caso se va a multiplicar 8.33 por 10 a la 3 moles de monóxido de nitrógeno por 6.022 por 10 a la 23 moléculas sobre un mol, es decir, entre. Y esto nos va a arrojar un valor de 5.01 por 10 a la 21 moléculas de monóxido de nitrógeno. Y vamos por el último, vamos a obtener lo que es el volumen. Y otra vez volvemos a utilizar una de las formulitas donde se puede obtener el volumen molar, que es un mol sobre 22.4 litros, que es igual a 22.4 litros sobre un mol. Se usa otra vez el factor que tenga la unidad en la parte superior, y como vamos a seguir utilizando el de mols para poder obtener los litros, volvemos a utilizar 8.33 por 10 a la menos 3 moles multiplicado por 22.4 litros sobre un mol o entre un mol, y esto nos va a dar un resultado de 0.1865 litros. Ok, en este caso hemos visto las tres formulitas donde podemos nosotros automáticamente convertir ya sea de gramos a moles, lo que sería nuestra masa molar también a moles, o en un caso si nos está dando moles, también nosotros lo podemos reducir a otras unidades que nosotros sean más cotidianas para utilizar, como en este caso serían los gramos, o hasta poder convertir en kilogramos, ya que de manera cotidiana es el valor que nosotros más conocemos. En este caso es todo por esta clase. Si tienen alguna duda, yo estaré al pendiente de contestarles. Que tengan un bonito día.